Hola, estamos aquí en otra edición de la Semana Política del Mostrador. Hoy día me encuentro con dos grandes invitados, dos invitados de la casa, como dice Federico Llonón siempre. Nos encontramos con la analista política Marta Lagos y con el académico y analista político Tomás Duval. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos a semana y media de una de las elecciones más importantes de la historia política de nuestro país. Y esas elecciones van a marcar en gran medida no solo el escenario político y constitucional de los próximos años, sino también van a marcar las elecciones que se aproximan, van a dejar un piso de quién es quién y cuánto pesa cada fuerza política, cada sector, cada liderazgo los próximos meses, considerando que las elecciones no terminan ahora en una semana y media, sino que después vienen parlamentarias, vienen presidenciales. Dicho eso, se ha instalado en el escenario con mucha fuerza la figura de Pamela Giles, de la diputada humanista, un personaje que durante mucho tiempo todo el mundo ha tratado de rehuir o de esquivar, pero que las encuestas están instalando y que sistemáticamente semana a semana está marcando las primeras preferencias en intención de voto con miras a las presidenciales. A Pamela Giles se le critica mucho por su liderazgo populista y demagógico, y de eso les quería preguntar a ustedes, ¿cómo, primero que nada, cómo catalogan el liderazgo de Pamela Giles y cómo catalogan el efecto que ella genera en el escenario político? Marta. Bueno, mira, yo creo que este es un tema central de la consolidación de la democracia en Chile y nosotros sabemos que la democracia no está consolidada, solamente un 5% de los chilenos dicen que aquí hay una democracia plena. Entonces, empecemos por ahí. Hay una tremenda crítica a la manera como funciona la democracia. En el tratar de mejorar cómo funciona la democracia y de abordar la crisis de representación, los legisladores estimaron en el año 2012 que había que cambiar y que la solución era, para que votara más gente, para que la participación electoral no siguiera cayendo y no se aumentara la crisis de representación, había que cambiar a voto voluntario. Nosotros advertimos, muchos advirtieron ante el Senado, ante la Cámara, ante la opinión pública, ¿no es cierto?, que el voto voluntario traía consigo el peligro del populismo. ¿Y por qué? Y eso es lo central, porque en Chile hoy día está votando 1 de cada 2 chilenos. Incluso ayer, en una discusión por Twitter con uno de los consejeros del CERVEL, él estimaba que un 50% de votación era un resultado extraordinario. Yo creo que es ahí donde está el problema, porque resulta que si una democracia tiene como toda aspiración el que vote 1 de cada 2 y que eso es considerado suficiente, entonces vamos a estar destinados al populismo, porque en las sociedades pueden haber liderazgos, ¿no es cierto?, que tengan un 10, un 15, a lo mejor hasta un 20% del total de los electores, ¿no es cierto?, que quieran una alternativa, y generalmente se trata de la gente que está más dificultada, con menores niveles de educación, más alienada, menos incluida en la sociedad, ¿no es cierto?, los que votan populismo. Eso lo sabemos porque tenemos una historia de América Latina, ¿no es cierto?, de 100 años, donde podemos recurrir a esa información. Entonces, el problema no es, el problema no es la Pamela Giles, el problema es que Chile fue construyendo un marco, ¿no es cierto?, donde es posible que suceda el fenómeno de la Pamela Giles. El fenómeno de la Pamela Giles sucede por defecto. ¿Por qué? Porque hay ausencia de liderazgo. ¿Por qué? Porque hay ingobernabilidad y porque el gobierno no da respuesta a las demandas de la gente. Entonces, el tema no es que el populismo venga porque viene con una fuerza imparable, porque no, el populismo viene a llenar un vacío que el sistema político no es capaz de entregar. Y por eso a mí me parece que lo grave es que se esté discutiendo, ¿no es cierto?, la consecuencia. La consecuencia es la Pamela Giles, la causa es la que no se está discutiendo. Perfecto. Tomás, misma pregunta, pero te agrego algo. Eh, Como dice Marta, en la historia siempre había un 15, un 20% de cierto tipo de votación del electorado. Siempre ha habido outsider en la política y en las elecciones siempre se presentan outsider. A lo que le había planteado a Marta, te agrego, ¿outsider es lo mismo que populista? ¿El outsider es por definición un populista? A ver, yo creo que tiene mucha razón Marta. Hoy día hemos ido construyendo un escenario propicio para que hoy día tengamos
una Cenicienta sin complejos, digamos, en primera línea. Y desde ese punto de vista, yo agregaría otros elementos también. Hay también en el sistema político una suerte de pérdida de legitimidad de las instituciones y una crítica muy fuerte hacia los partidos y también hacia la élite. Y yo creo que esa contraposición, esa crítica a la élite, eh, ha hecho de alguna manera que fenómenos como este que hoy día comentamos, como el de la diputada Giles, vayan tomando cuerpo y vayan adquiriendo adhesión, porque en el fondo están representando, llamemos así, un acierto de malestar con el sistema político y que tiene que ver mucho con las causas que Marta recién explicaba. Desde ese punto de vista, entonces, yo diría que el fenómeno que hoy día nos encontramos, hoy día lo podemos ver en Pamela Giles, pero pueden existir otros que quizás aparezcan de manera muy circunstancial y muy a último minuto y nos vamos a encontrar con que vamos a tener un proceso distinto. Pero también quisiera hacer notar que también desde un punto de vista político, ya más allá de esas causas profundas que uno pudiese ir retomando, desde un punto de vista político, yo creo que también hay un tema en que la ex concertación y ex nueva mayoría, al, eh, al dejar de valorar sus años de gobierno, dejó un espacio y sumarse a una crítica a lo que ellos mismos habían sido protagonistas de un proceso, dejó un espacio muy abierto para que un sector, ¿no es cierto?, un sector político, un sector de la sociedad, se sumara fuertemente a esa crítica. Y yo creo que el estallido social también es un fenómeno que influye directamente en esta aparición. Y ese espacio es tomado hoy día por estas candidaturas, llamémoslo así, estas posibles candidaturas, y que naturalmente tienen un arraigo importante porque dicen, entre comillas, ¿no es cierto?, el populismo, representar al pueblo. Y lo representan en cuestiones muy concretas, ¿sí?, en demandas muy específicas. Eh, y esas demandas muy específicas de alguna manera lo hacen, además, con un comportamiento que es muy atípico. No es el comportamiento normal. Entonces, de alguna manera se va dando este perfil de candidaturas y que además no solucionan la crisis, la perpetúan. Ellos no tienen la intención de solucionar una crisis política como la que tenemos en el sistema, sino que más bien perpetuarla. De ahí que es un fenómeno que vamos a enfrentar de todas maneras en nuestro sistema, ¿no? Es un fenómeno muy propio. Hemos vivido experiencias populistas en Chile, sí, tenemos en el pasado, pero yo creo que uno podría asemejarlas o no. Tienen distintas naturalezas, pero en el fondo es también una crítica al sistema político y a la élite. Y eso se encarna en esta, como decía yo, en esta Cenicienta sin complejos, ¿no? Marta, tú decías que el outsider no es lo mismo que el populista, no No, necesariamente es no, populista. yo creo, por ejemplo, que el caso de Marco Enríquez Ominami en el año 2009 fue realmente una explosión digamos, de pluralismo, si tú quieres, de una presión contra el binominalismo, ¿no es cierto? No se había cambiado el sistema electoral entonces todavía, y evidentemente el sistema político chileno necesitaba pluralidad. Yo creo que la crisis del sistema político empieza con Marco Enríquez Ominami y lo que él simbolizó, ¿no es cierto?, que es en el fondo una crítica de cambio, una crítica de pluralidad, de heterogeneidad, ¿no es cierto?, de las opciones. Y bueno, llevamos ya más de una década discutiendo esto y no hemos llegado a ninguna solución. Ahora, aquí hay cosas que son muy paradojales. Andrés Tagle, hoy día es presidente del CERVEL. Andrés Tagle es uno de los autores de la ley de voto voluntario. Entonces, ¿qué significa para un sistema político donde no hay ninguna renovación de los personeros que toman las decisiones? O sea, se tomó una decisión equivocada en el año 2012, ¿ya? Y esa decisión ha sido, digamos, ampliamente comentada por un gran sector del sistema político, y resulta que termina siendo presidente del CERVEL en un momento crítico aquella persona que tomó una decisión equivocada. Entonces me parece que todas esas cosas te van dando indicadores, ¿no es cierto?, de que en el fondo aquí el problema es la élite, el problema son los que mandan.
a mí me parece que hay mucho más acuerdo a nivel de la población que a nivel de los actores. ¿Ah? Y entre los actores se producen estos personalismos. Y esos personalismos llevan a posiciones más populistas. El populismo no es otra cosa que una transacción. Es la transacción entre un actor político y sus adherentes, donde yo te doy, tú me das. Mientras que la representación significa que la persona está interpretando la demanda de la gente sin una transacción de por medio. Entonces me parece que toda esta especie de, yo diría, dibujo romanticista que se está haciendo en torno a Pamela Giles, ella es una candidata, ¿no es cierto?, populista, demagógica, egocentrista, absolutamente, digamos, utilitaria del sistema político. Primero se sitúa fuera del sistema político, insulta a los políticos todos los días, y el día que le conviene dice que no, que quiere ir a la primaria, o sea, quiere estar adentro. ¿Te das cuenta? Entonces, la cantidad de contradicciones que implica su posicionamiento no están siendo analizadas. Aquí lo que está siendo analizado es un número. Ahora, con respecto al número, hay que decir claramente que en las elecciones presidenciales anteriores, a estas alturas de la carrera, la mención espontánea de la primera persona que iba en la lista de quién le gustaría y quién cree que va a ser presidente era mucho más del 30%. Pamela Giles tiene apenas 18 o 20% en algunas encuestas. Entonces, aquí también hay una sobredimensión, no hay ninguna comparativa con el pasado, no se hace un análisis de la ciencia de la política, sino que se hace un análisis político coyuntural del día, ¿no es cierto?, para sacar titulares, para producir controversia. A mí me parece que se requiere un poquitito más de análisis pausado respecto de lo que nosotros hemos sido, lo que somos y el momento en que estamos. En una pregunta de quién le gustaría que fuera presidente, nosotros obtuvimos 134 nombres distintos. Entonces, claro, es una pregunta abierta, ¿no es cierto?, donde se juntan las menciones en las 10 primeras personas. Eso explica por qué las menciones son tan bajas, porque resulta que hoy día la población no tiene en el imaginario colectivo un conjunto de 3 o 4 personas que era lo que sucedía en el pasado. Hoy día existe una cantidad enorme y una confusión con los nombres de los candidatos convencionales, los alcaldes, los gobernadores, etc. Entonces, una cosa es lo que dice la élite y otra cosa es lo que el pueblo está pensando. Me parece que no hay que, digamos, menospreciar que el pensamiento de la gente hoy día, del elector, no está pensando en la elección presidencial. Y en segundo lugar, la Pamela Giles, si bien tiene un liderazgo, por supuesto, evidente, populista, de aquella gente que no tiene nada, que tiene 2 comidas al día, eso no significa, ¿no es cierto?, que el sistema político abdique porque tiene un 18%. Eso, Tomás, ¿qué se hace? ¿Cómo se paran o se frenan o se evita que este tipo de liderazgos como Pamela Giles sigan escalando y efectivamente si hay un riesgo o no de pensar de vernos enfrentados en algún minuto a situaciones como la de Bolsonaro en Brasil o la de Trump en Estados Unidos? Yo creo que en este minuto la clase política le está haciendo el juego, básicamente, a Pamela Giles. De izquierda a derecha se han sumado muchas veces a sus dichos, a sus proyectos y a algunas de sus acciones. Y de cierta manera eso es pernicioso para el sistema, digamos. Eso quiere decir que las posiciones políticas de los referentes, de los partidos o de los candidatos no importan, sino que se están sumando, yo creo que de una manera irresponsable, a muchas de esas posiciones. Y como es un liderazgo populista, naturalmente va a tener todas las contradicciones del mundo. Eso no está en juego, digamos. Eso es parte de su propia comunicación. Tiene que perpetuar el estado de la crisis, tiene que comunicar de manera bastante atípica. Y es versátil porque se coloca en distintos escenarios, digamos. Y eso de alguna manera, los propios partidos políticos, en este escenario absolutamente de incertidumbre, no han tenido la capacidad de dar respuestas mucho más precisas. Y sumado a ello, que también en medio de una pandemia, ¿no es cierto?, el Estado no ha tenido políticas sociales adecuadas para enfrentar la crisis, y también una corrupción, que no hay que olvidar,
una corrupción en los distintos estamentos del Estado, que ha sido también una crítica muy fuerte al sistema. Entonces, son elementos que ayudan a fortalecer este tipo de fenómenos, pero estos hay que enfrentarlos desde posiciones políticas con claridad y con más democracia. Yo creo que es la manera en la cual podemos salir de la crisis. Lamentablemente llevamos 3 años sin elecciones. Entonces el sistema político se mira y cree que tiene a lo mejor las mismas adhesiones que tenía hace 3 años atrás. Y eso es No no es mirar el así. escenario político. El país Hoy cambió día estamos a radicalmente. muy pocos días de una elección y yo veo un muy bajo ambiente de campaña política. Sin embargo, creo que las elecciones van a permitir algún reordenamiento, alguna mirada más allá a las distintas fuerzas políticas para posicionarse en este escenario. Naturalmente, como no ha habido respuesta de la clase política a muchas de las demandas, estos liderazgos se potencian por los propios errores de las propias fuerzas políticas o porque también no tienen las capacidades para poder, desde sus ideas, desde sus principios, sustentar un mensaje alternativo. Creo que ahí hay esfuerzos todavía por hacer. Es cierto que el país no está polarizado, ¿no? Lo que está polarizado son las élites, no la ciudadanía. Muchas de las encuestas así lo demuestran, ¿no? Entonces también hay que tomar esa consideración, porque a veces esta polarización es más bien efectista que real. Y yo creo que eso puede ser un buen elemento a considerar. Ya que hablaste de la polarización, Marta, te quería preguntar, porque se ha dicho también que el tema de Pamela Giles, efectivamente, un 18% de las encuestas no es tanto, no es terrible, aunque esté liderando, pero es un escenario muy líquido, además, donde los candidatos, hay demasiados candidatos y ninguno se consolida tampoco mucho. Dicho eso, se ha planteado que a la derecha le conviene perfilar el liderazgo de Pamela Giles. Le conviene porque polariza y extrapola y tensiona aún más. Y ante este medio del populismo, la demagogia, es agua para el molino de algunos de los candidatos de la derecha. ¿Tú compartes eso? Bueno, o sea, yo veo un escenario posible, ¿no es cierto? Es que Pamela Giles vaya a la primaria de la oposición, gana por lejos la primaria de la oposición, luego se confronta en una segunda vuelta con un candidato de derecha, llámese Joaquín Lavín o que sea, ¿no es cierto? Y el centro político vota por Joaquín Lavín. O sea, se acaba el juego, la derecha tiene el poder de nuevo. Ahora, ese es el problema de la política, ¿no es cierto? El problema hoy día es que ¿qué es lo que se está maximizando? ¿Se está maximizando el país o se está maximizando los intereses de unos pocos? Yo creo que la gran disyuntiva es esa hoy día. ¿Ah? Y si la derecha le hace el juego a Pamela Giles, bueno, va a poder a lo mejor, ¿no es cierto?, eliminar, si presionan a la oposición para que vayan. Hoy día Meo estaba diciendo que no había primaria sin Pamela Giles. Yo lo veo como un silogismo absolutamente categórico de que terminaría en un candidato como, apoyando un candidato de la derecha. ¿Ah? Ahora, el otro tema aquí es que hay partidos, ¿no es cierto?, que tampoco se han ubicado en el escenario político del día, como la UDI, ¿no es cierto?, que quiere bajar a un candidato después que ese candidato lleva muchos meses corriendo y decir por secretaría, no nos gusta, queremos llevar uno solo, nosotros elegimos eligen a Lavín en vez de Matei. Entonces, ¿y por qué? Porque resulta que en algunas encuestas marca más, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no le damos a las encuestas el resultado y hacemos una encuesta para la elección presidencial y nos ahorramos las elecciones? Si las encuestas van a mandar y mandan más que los votos en el día de la elección, no hagamos primaria. Pero Yo creo que los últimos años se han mandado la encuesta, porque recuerdo lo que hizo el Partido Socialista en la exacto, última presidencial con Lagos por exactamente. Vite, Entonces, fue un es tema que de encuesta, no de contenido. por eso es que la política está en el suelo, ¿te das cuenta? Porque no existe el criterio de que hoy día la gente quiere decidir, quiere tener el poder de decidir. La soberanía quiere estar en el pueblo. Ahora, si le quitan la soberanía al pueblo, tomando decisiones a estas alturas de la carrera, arbitrariamente por afuera, con un grupo, aunque sean los 45.000 militantes de la UDI, 45.000 no es nada en 19 millones, ¿no es cierto?
Entonces, me parece que es ahí donde el sistema político está equivocado en su apreciación, porque Tomás decía respecto de la elección del 15 de mayo, bueno, a ver, hoy día la UDI, la derecha, tiene 46% de la Cámara de Diputados, claramente no va a sacar 46% ni de los alcaldes, ni de los Convención Constitucional, ellos mismos aspiran nada más que a tener un tercio, es decir, a bajar considerablemente su apoyo electoral respecto de lo que tenían en el año 17, pero esas son consideraciones que no son numéricas empíricas. Aquí nadie ha hecho un estudio propiamente tal de la intención de voto para saber cuáles van a ser los resultados. Y lo que vamos a tener es muy probablemente lo que ha pasado en toda América Latina, que es una tremenda atomización de las opciones elegidas. Vamos a tener muchos independientes, vamos a tener muy poco voto, el menor poco voto probablemente por partido, la gente va a elegir personas y vamos a tener un sistema político atomizado donde todos van a decir al final del día yo gané. ¿Por qué? Porque le gané más que el otro. Nosotros no somos España. Ayer hubieron elecciones en España y uno de los candidatos que perdió, ¿no es cierto?, de Podemos, a las 3 horas de anunciado el resultado había renunciado a su cargo. Eso no sucede aquí en Chile. Si eso sucediera, tendríamos tiraje a la chimenea. No tendríamos a los mismos personeros que estaban hace 20, 30 años en política. Entonces, ese es otro de los problemas que tiene la política, ¿te das cuenta? Y Pamela Giles surge en ese contexto. Ella es la consecuencia de ese contexto. Tomás, ¿hay una utilización por un intento de polarizar para sacar réditos electorales? Es que yo ahí tengo una crítica al sistema político, porque hoy día fíjense que vamos a entrar en un año en que tenemos una situación política en la cual tenemos un proceso constituyente y una serie de procesos electorales paralelos. Y por lo tanto, vamos a tener en el escenario unos que están construyendo nuevas reglas y otros que están jugando con reglas que no saben si van a perdurar. Esa es una cuestión en la cual se ha sumado mucho el debate político. Y cuando uno mira algunas de las encuestas, uno se va viendo que la ciudadanía está más bien por las condiciones materiales que por las condiciones políticas. Entonces yo creo que ese escenario en que en el fondo la clase política se acerca a un proceso intenso de discusión, en el cual todavía no se manifiesta la voluntad popular, y por otro lado está preocupada de las condiciones materiales, hace que exista una suerte de desajuste. Y es ahí donde algunos, como el caso de la diputada Giles, conecta directamente con esas condiciones materiales, despojándose de todo el resto. Y eso es lo que todavía, creo yo, no ha sido aquilatado ni despejado. Es muy complejo el proceso que tenemos por delante. Indudablemente tenemos muchas elecciones y vamos a tener pronto una elección. Y después un proceso constituyente de importancia política. Pero todavía vamos a jugar con otras reglas. ¿Sí? Y ahí la clase política se divide. Mientras que la población está más bien prestando atención a sus condiciones materiales, ya sea pensiones, salud, empleo, etc. Entonces, se deja un espacio muy importante de conexión con la ciudadanía, a todos los elementos que hemos agregado aquí, que están claros, que son parte de nuestro sistema y que no son de ahora, digamos, vienen desde hace un tiempo atrás. Y eso es un escenario muy, muy peligroso, donde sí pueden existir otros líderes también muy parecidos a ella. Para ir empezando a cerrar esta conversación, necesito hacerles una pregunta a los dos. ¿Qué rol cree que tiene la farándula en este tema del populismo? ¿Por qué? Porque Pamela Giles viene de la farándula. Esa fue su gran plataforma, lo que la hizo ser elegida diputada. Este concepto de la abuela viene del rol que cumplía en los programas de farándula y este arrastre que tiene en un sector de la población que lo ha ido acrecentando. Y por otro lado les pongo el ejemplo, yo no estoy diciendo que Julio César Rodríguez sea populista, él es un periodista, él no es un político y no es un candidato, pero aparece en las encuestas también y se le marca y la gente lo ve como una opción. ¿Qué rol cumple la farándula en el tema del populismo? Bueno, a ver, yo creo que habría que ver cuál es el origen de la
inmersión de la política en la farándula. Los políticos empiezan a aparecer en programas cada vez menos temáticos, menos específicos de política, en la medida que se dan cuenta que nadie los escucha. Y que entonces, para ser escuchados, tienen que ir los matinales. Claro, tienen que ir al circo, digamos, ¿no es cierto? O sea, tienen que mostrarse delante de aquellos que están mirando. ¿Y dónde están mirando? Bueno, en los programas de farándula. El otro día me llamó tremendamente la atención en Televisión Nacional, habían aplicado a un programa de estos de la Convención Constitucional de distintos candidatos, un formato típico de concurso. Entonces, de alguna manera, la televisión, bueno, y además de eso está la pregunta tuya de Julio César, ¿no es cierto, Rodríguez? ¿Qué es lo que sucede ahí? Sucede que la televisión va siendo de nuevo un sustituto del liderazgo inexistente o de la pérdida de liderazgo por parte de personeros que sean capaces de interpretar. Fíjense ustedes lo que ha pasado con Jasna Proboste en las últimas 5 semanas, ¿no es cierto? Resulta que Jasna Proboste no existía hace 6, 7 semanas, ¿ya? Y hoy día aparecen las encuestas. ¿Qué hizo Jasna Proboste? Jasna Proboste no fue a los matinales, no hizo farándula, no se paseó con una capa por ninguna parte, etcétera. O sea, existe todavía la respuesta de un pueblo a los sustantivos. Ella es la comprobación de que es posible los liderazgos sustantivos. ¿Ah? Y hoy día tenemos a diputados, senadores, a todos tratando, ¿no es cierto?, de ganarle el quien vamos a la Jasna Proboste para que ella no se quede con toda la torta, haciendo propuestas, ¿no es cierto? Y tenemos una especie de arbolito Pascua de propuestas para solucionar los problemas. Entonces, no es que no exista la demanda de liderazgos políticos representativos, porque Jasna Proboste simboliza una demanda, ¿no es cierto?, de representación propiamente tal, sino que aquí tanto los periodistas, no solo Julio César Rodríguez, sino que los programas de farándula llenan un vacío de liderazgo que no existe. Y Pamela Giles también llena un vacío de liderazgo que no existe. Es decir, la solución del tercer retiro, del segundo retiro, del primer retiro, es de las cosas más absurdas que le puede suceder a un país, en que la gente crea, ¿no es cierto? Fíjense ustedes lo que significa, que la gente cree que hay una persona que les está dando dinero. Lo que está haciendo es entregándole el dinero de ellos. Entonces, sí. Entonces tú dices, bueno, pero a ver, ¿cómo es la lógica aquí? ¿Cuál es la comunicación política que hay entre el elector y el político? ¿Cómo es posible que hay una parte de la ciudadanía que crea que hay una persona que les entregó dinero? ¿Me explico? Entonces me parece sí. que la descomunicación que hay también en los medios de comunicación y, y la farándula política, ¿no es cierto?, tiene una gran responsabilidad en esta incomunicación de lo que está sucediendo realmente. Tomás, y te hago la misma pregunta, el rol de la farándula o el factor farándula, pero también te agrego que, que en los temas de populismo también se habla mucho de José Antonio Kast y que la derecha tiene sus propios problemas en este ámbito con José Antonio Kast. Respecto a la aparición de otras figuras que sean del mundo de los medios de comunicación, es una situación que no es nueva en estos escenarios de crisis. Recuerdo que algunos estados europeos, figuras del humor, han sido primeros ministros, otros que han tenido late show en algunos programas televisivos también se han convertido como primeros ministros. Es decir, en estos escenarios tan de incertidumbre y tan de desconexión de una clase política, es absolutamente natural que surjan estos distintos personajes. ¿Y por qué? Porque tienen una exposición pública y conectan directamente con los ciudadanos. Se hacen poseedores, entre comillas, ¿no es cierto?, de representar a esa voluntad popular que hoy día está huérfana en el sistema político. Pero hay un tema, fíjate, que todavía está en el caso de Kast. Yo Kast todavía no lo veo en una posición de esa naturaleza. Todavía yo creo que está construyendo su candidatura, ha estado en silencio. Puede ser que probablemente en los próximos meses ya lo veamos más activo, porque él no va a ninguna primaria, él está pensando en la elección de noviembre, no en otro sector, digamos, está pensando en ese tema.
Pero hay un tema dentro de todo el populismo que todavía no ha salido en el debate y que es muy peligroso, que tiene que ver con la migración. Hace poco vi una encuesta en que decía que el país estaba dividido prácticamente en la migración, unos que la apoyaban y otros que no. Ese es un factor que dentro de estos liderazgos populistas ha tenido, si uno mira en el caso de Europa, algunos, ¿no es cierto?, han tomado ese tema como ejemplos de batalla. Entonces, es un tema muy complejo el que estamos viviendo. Por ahí, me parece que la población está dividida. Eso relatan las encuestas y los sectores más bajos rechazan la migración. Entonces, también ahí hay un germen del cual habría que preocuparse, porque creo que en algún minuto alguna de estas figuras puede tomar ese tema también, Sebastián. incorporarlo como un problema político y que puede tener una adhesión ciudadana que a lo mejor hoy día la vemos como improbable desde un punto de vista teórico. Bueno, y expresiones como las de algunos miembros de la élite, como Juan Sutil, que dijo que el desarrollo y el crecimiento se había detenido cuando empezó la migración, tampoco ayudan en ese sentido. Bueno, se nos fue el tiempo. Les quiero agradecer a los dos por esta muy, muy, muy interesante conversación política, que es sumamente necesaria seguir conversando de política, dándole profundidad a la política siempre. Tomás Duval, Marta Lagos, muchas gracias por estar con nosotros y yo los dejo para otro capítulo de la Semana Política la próxima semana. Gracias.